Buenos días chicos, vamos a hablar sobre un tema muy interesante en el área de estudios sociales con el tema la política ecuatoriana entre 1925 y 1947. Muy bien, al hablar sobre la política ecuatoriana vamos a hablar sobre la política dada desde 1925 hasta 1938. Muy bien, entonces hablamos desde 1924 a 1925 con el gobierno de Gonzalo Córdoba, en donde ya habíamos hablado pues en una clase anterior sobre sus obras y sobre el tiempo que estuvo en la presidencia. De 1925 a 1926 incurrió el mandato de la Junta del Gobierno Plural en su primero y en su segundo mandato. En 1925 a 1926, nuevamente incluye el mandato de la Junta del Gobierno Plural. De 1926 a 1929 viene el gobierno provisional de Isidro Ayora. En 1929 a 1931 tenemos el gobierno constitucional de Isidro Ayora, ya por 2 años y 4 meses. Nosotros vamos a ver cronológicamente por fechas toda la inestabilidad política que se dio debido pues a que varios de los mandatarios que voy a nombrarles en este momento solo tuvieron entre 10, 5 y 6 meses en el poder. En agosto de 1931, el Congreso Nacional obliga a Ayora a renunciar a la presidencia. Entre 1931 y 1932, de forma sucesiva y como evidencia pues de la inestabilidad política del momento, se encargó del gobierno de la República a varios ministros de Estado y también a presidentes del Senado. En 1932 se efectuaron elecciones presidenciales y ganó el liberal Nectalí Bonifaz. Los conservadores y socialistas se opusieron pues a la victoria de Neptalí y con el apoyo del Congreso declararon a Bonifaz no apto para asumir el gobierno, por lo cual Bonifaz tuvo el apoyo de algunos batallones de Quito y de parte del pueblo, quienes se alzaron en contra del gobierno nacional en un sangriento enfrentamiento que estalló el 28 de agosto, llamado la Guerra de los 4 días, debido a que se prolongó durante 4 días. De ahí el episodio se lo conoce con este nombre, pues dejó al menos unos 2.000 muertos. Ante esta situación, Alberto Guerrero, el presidente del Congreso, asumió la presidencia y la presión del Congreso y de los partidos opositores impidieron que Bonifaz asumiera el mandato popular después de la Guerra de los 4 días. En 1932, Alberto Guerrero Martínez Mera es encargado del poder por el periodo de 3 meses. En 1932 a 1933 empieza la presidencia de Juan de Dios Martínez Mera como presidente constitucional, pues finalmente queda pues llevando al poder en un lapso de solo 10 meses para ser finalmente destituido por el Congreso. En 1933 a 1934 asume la presidencia Abelardo Montalvo como encargado. En 1934 a 1935 empieza la primera presidencia de Velasco Ibarra por solo 11 meses, donde fue derrocado y desterrado. En 1935, Antonio Pons es encargado del poder durante un mes. En 1935 a 1937, el gobierno de Federico Páez, jefe supremo, dura al menos 2 años y un mes y fue derrocado por un movimiento militar. En 1937 a 1938 empieza la jefatura suprema del general Alberto Enrique Gallos, que dura 10 meses. En 1938 a 1939, Aurelio Mosquera Narváez disputa como presidente constitucional durante el periodo de 11 meses. En 1939, Carlos Arroyo del Río es encargado del poder durante un mes. En 1939 a 1940, Andrés Córdoba es encargado del poder durante 8 meses. En 1940, Julio Moreno queda encargado del poder durante 10 días.
De 1940 a 1944, Carlos Arroyo del Río disputa como presidente de la República 3 años y 8 meses. En ese periodo, José María Velasco Ibarra, sucesivamente como presidente interino, también ingresa como presidente constitucional, luego como presidente de la República y nuevamente presidente constitucional desde 1944 hasta su autogolpe en 1946. Y desde ese año hasta 1947 asume la presidencia 3 años y 2 meses. Entonces, aquí nosotros podemos ver reflejados la inestabilidad política, pues en donde eran encargados varias personas al poder debido a que no había una situación en la cual pudiera estar mucho tiempo en el poder debido a problemas eh, y disputas de movimientos en donde eran derrocados y donde asumían la presidencia el periodo más corto durante los 10 días y varios durante solo 3, 10 y 11 meses. Muy bien, entonces vamos a entrar al orden y a la estructura para mejorar la vida. Entre 1925 y 1932 se expandieron leyes y se desarrollaron proyectos para mejorar la situación de la población y ordenar esa estructura estatal. Entonces, aquí empiezan varias leyes y proyectos que se dan entre 1925 a 1932. Y lo principal es donde se creó el Ministerio de Previsión Social y de Trabajo. También se estableció el descanso semanal obligatorio para los trabajadores. Todas estas leyes en pos de los obreros y trabajadores, pues que ya dedicaban a una empresa o al servicio o al emitir servicios y productos. También, con respecto al registro civil, se empezaron a emitir cédulas de identidad o ciudadanía. Y también se impulsó la educación primaria y la autonomía universitaria. Aumentó el impuesto a las herencias, por lo cual el Estado obtuvo más recursos para poder solventar los gastos. También se fortaleció el control del Estado sobre la economía nacional. Es donde ingresa, pues, por medio de la Revolución Juliana, la creación del Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos, mismas, pues, que se encargan de reestructurar estas situaciones con respecto a la banca. También se promulgó la Ley Protectora de Industrias y se reformaron varias leyes relativas a la asistencia pública y se rigió el trabajo de las mujeres y de los niños. En 1926 y 1927 actuó la misión Kemmerer, contratados para impulsar el orden académico, monetario, fiscal y bancario. En 1929 se expidió una nueva ley constitucional, para su época sumamente avanzada, en donde, entre otras cosas, garantizaba el voto femenino, también limitaba los latifundios, otorgaba derecho a los niños nacidos fuera del matrimonio y tomaba en cuenta la función social de la propiedad y la representación de las minorías. Los derechos sociales se reafirmaron con esta nueva constitución. Sin embargo, también otorgaba grandes poderes al Congreso, que a la larga pues sería una de las causas de la inestabilidad política para esos años. Es donde ingresa, pues como les decía, como punto importante, el Banco Central del Ecuador en Guayaquil. También pues algo muy importante y lo que podemos ver en la primera imagen es la mujer ejerciendo legalmente su derecho al voto. Con la unión pues de las comunicaciones y el comercio entre otras partes, se pues fundó una central de telégrafos en Guayaquil, mismos que ayudaban no solo a la comunicación, sino a la economía de nuestro país. En lo económico, bueno, el julianismo diversificó la producción. Ya no solo se cultivaba cacao, se cultivaba maíz, se cultivaba café y se empezó pues a producir productos marinos. El crecimiento económico llevó al fortalecimiento de los sindicatos y la migración del campo a la ciudad abrió pues y acrecentó el número de obreros, también debido a que la mano de obra era un poco más barata. En este contexto, pues, estalló la crisis internacional de 1925, en donde la bonanza llegó a su fin y pues empezó la crisis mundial que afectó a todos los países y por supuesto también al nuestro. El empobrecimiento y el descontento condujeron a varias movilizaciones populares
en las cuales en el gobierno de Isidro Ayora se obligó a renunciar a causa de estos movimientos populares. Lo que siguió fue un profundo periodo de inestabilidad marcado pues por la movilización de varias clases populares y el surgimiento del líder populista José María Velasco Ibarra. Pero debido pues a que asumió la presidencia en 1934, él se vio apoyado por varios conservadores, clase media y un gran apoyo de obreros y sectores populares. Pero ante la falta de acuerdo con el legislativo, Velasco Ibarra, confiado pues con el apoyo popular, lo desconoció y se proclamó dictador. Sin embargo, al no tener el apoyo del ejército, se vio obligado a renunciar y este se exilió. Con la inestabilidad política, el militarismo se hizo presente una vez más en nuestro país por medio del general Alberto Enríquez Gallo, quien tomó el poder de forma dictatorial también, y no obstante, su cortísimo gobierno se caracterizó por el respeto de garantías ciudadanas. Luchó mucho por el pueblo y la legislación que impulsaba era el mejoramiento pues, de las vidas de varias clases sociales. Es allí pues donde ingresan varios movimientos sociales en pos de la igualdad y en pos de recibir los beneficios por parte del Estado hacia el pueblo. Bien, entonces hemos hecho una brevísima cronología de los presidentes que pasaron a través de nuestro país por periodos muy cortos debido a la inestabilidad política. Y he presentado pues varios proyectos, varias leyes que se hablaron o que se dijeron entre los años de 1925 a 1932 que nos van a ayudar pues a realizar la tarea que les dejé en Teams, que es sobre un mapa conceptual o un organizador gráfico en donde presentes los proyectos y las leyes que ocurrieron dentro de estos años y las características más importantes de la política ecuatoriana en esta fecha. Muy bien, esto ha sido todo para el día de hoy. Nos vemos la próxima clase.